Hola a todos y a todas. Mi nombre es Montserrat Celis, soy psicóloga social del Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. El día de hoy les voy a compartir un taller que tiene como nombre Comunicación Efectiva y Afectiva. Este taller es muy importante y va dirigido a la población en general, pero en particular a todos los papás y las mamás que nos están viendo el día de hoy. ¿Por qué es importante este taller? ¿Cuántas veces ustedes nos han preguntado cuántas parejas matrimoniales han tenido un fracaso o una ruptura porque no tienen una comunicación buena? Inclusive nosotros en casa hay que preguntarnos también el día de hoy cómo es la comunicación que ejerzo yo con todos los integrantes de mi familia. Por ejemplo, cómo me comunico con mi pareja, con mi esposo, con mis hijos adolescentes, inclusive con mis amistades, mis hermanos, mis tíos, etcétera. Es importante el día de hoy que ustedes puedan reconocer qué tipo de comunicación están ejerciendo y cuáles son las recomendaciones o los tips para poder empezar a cambiar este tipo de comunicación y tener una mejor calidad de vida. Para eso vamos a empezar con el primer concepto de este taller. El primer concepto nos va a explicar qué es la comunicación. La comunicación va a ser esa transmisión de mensajes y siempre van a depender de un contexto. ¿A qué me refiero con un contexto? A que todos los seres vivos y todos los seres humanos tenemos un tipo de comunicación. Lo podemos hacer a través de señales, lo podemos hacer también a través del cuerpo en la cuestión del lenguaje corporal, e inclusive también la comunicación puede ser simbólica. ¿A qué me refiero con simbólica? Cada vez que nosotros utilizamos el celular, yo puedo mandar un mensaje y puedo mandar un emoticono y también puedo yo expresar algo a través de ese mensaje. Ahora, puede haber también un lenguaje. En este caso, posteriormente empezaremos a ver lo que es un diálogo a través del lenguaje oral y escrito. Y para que siempre haya una comunicación, debe de haber una persona que transmita algo y una persona que también reciba el mensaje. En este caso, el que recibe es el destinatario. Ahora, siempre o casi siempre en las familias existe algo que se llama dobles mensajes. ¿Cuáles son los dobles mensajes? Cuando existe una comunicación que no se da a entender con el otro, que me causa algún conflicto. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que haya un doble mensaje? El primero de ellos es que muchas veces como papá o mamá implementamos castigos severos. ¿A qué me refiero con eso? A que yo me hago la pregunta de por qué mi hijo no me obedece en casa, por qué mi hijo no es como yo le estoy pidiendo que haga las cosas, por qué mi pareja no está entendiendo lo que yo trato de explicar. Entonces, implementar castigos severos generalmente como papá o mamá nos va a traer siempre ese doble mensaje en donde el hijo no entienda lo que papá o mamá está pidiendo. También existe la falta de confianza en las relaciones familiares. ¿Qué es lo que genera la falta de confianza? El que papá o mamá crea que él es el que tiene el control. ¿A qué me refiero? A veces papá o mamá siente que tiene todo el poder en casa y que a él lo tienen que obedecer rigurosamente. Ese estilo es un estilo autoritario y el papá siempre va a empezar a entender que él tiene la razón y que el hijo tiene que obedecer. Entonces, en este juego de los dobles mensajes, la falta de confianza, los castigos severos, la necesidad también de la privacidad y las expectativas elevadas de los papás son los que generan que no haya un fluido permanente de una comunicación asertiva. Posteriormente, vamos a empezar a entender también lo que es un diálogo. El diálogo siempre va a ser el lenguaje y la modalidad que vamos a ocupar en un discurso oral y escrito. Este intercambio de ideas, pensamientos y deseos va a ser de manera fluida. ¿A qué me refiero de manera fluida? A que nosotros vamos a empezar a emplear el intercambio de ideas, sentimientos y afectos para desarrollar la confianza, para reconocer también la importancia del otro, porque aquí es fundamental que entendamos que adolescentes, niños, papás y mamás tienen la misma importancia en la familia. Nadie tiene poder, nadie tiene autoridad, todos son importantes y todos pueden llegar a tener un acuerdo para la mejor convivencia día a día.
Ahora, también tiene que existir un sistema de valores que se base en el respeto y que se base también en negociar. Aquí la importancia de la convivencia en familia es poder tener negociaciones, poder tener acuerdos para que esto se dé de una manera sana. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a crear un diálogo? Dentro de la comunicación existen 3 tipos. Aquí es muy importante que ustedes puedan observar e identificar cuál es el tipo que ustedes están ejerciendo. Esto va a depender, como lo hablábamos, depende al contexto. Por ejemplo, yo puedo ser en ocasiones agresiva, yo puedo ser pasiva, o yo puedo llegar a el objetivo de una comunicación, que es ser asertivo. Ahora, ¿cuáles son las características de una comunicación agresiva? Dentro de la comunicación agresiva viene el estilo de crianza autoritario. ¿Qué quiere decir autoritario? Que el papá o mamá tiene el poder dentro de la familia, tiene la decisión. Él nada más se va a enfocar en decir qué es lo que él quiere, qué es lo que él piensa, qué es lo que él necesita y cómo quiere que se hagan las cosas. Al estilo autoritario y agresivo no le interesa la opinión de los demás, no le interesan los sentimientos de los demás. Él siempre va a ir por que los demás hagan lo que él quiere. Ahora, el estilo agresivo generalmente va muy acompañado de una emoción, es la emoción del enojo. Generalmente hay hechos violentos. ¿Por qué violentos? Porque hay humillaciones, porque hay palabras hirientes, porque hay etiquetas también. ¿Cuáles son las etiquetas? Cuando un papá le da un nombre al niño y que le hace daño. ¿A qué me refiero con esos nombres? A decir, Juanito es el más burro del salón porque la maestra siempre se queja de él. Juanito es el más inquieto, es el más travieso. Con Juanito nunca se puede hablar. Esas palabras son palabras que se llaman etiquetas y que al final del día son palabras hirientes. El estilo agresivo también va a interrumpir siempre a los demás. Nunca va a escuchar las opiniones, los sentimientos de los hijos. Este claro ejemplo está cuando a lo mejor un hijo te quiere dar una explicación de por qué reprobó una materia, pero ¿qué es lo que hace el papá autoritario? Solamente va a juzgar, lo va a regañar, va a implementar un castigo severo, pero no va a escuchar el por qué el niño o la niña está reprobando la materia. Posteriormente también va a pasar sobre los derechos de los demás. Acuérdense que el estilo agresivo siempre va a estar enfocado en que se cumpla lo que él diga. El estilo agresivo también va a generar tensión, va a agravar los conflictos. ¿Por qué? Porque va a implementarse ahí una serie de violencia para que no se pueda ejercer una convivencia sana. El estilo agresivo también implica un lenguaje corporal muy agudo, un tono de voz muy alto. Inclusive el lenguaje corporal está muy enfatizado a cómo tenemos una conversación con alguien. Cuando alguien me está hablando y yo cruzo mis brazos, cuando alguien me está hablando y yo volteo hacia otro lugar, eso da a decir que no me interesa el diálogo, no me interesa la comunicación contigo. El estilo agresivo va muy de la mano de la violencia y de solamente buscar intereses personales y propios. Posteriormente viene el estilo pasivo. Si en el estilo agresivo hablábamos de un autoritarismo y de un enojo, en el estilo pasivo estamos hablando de un papá que es permisivo, de un papá que generalmente tiene miedo. ¿Miedo a qué? A que yo pueda herir los intereses de los demás, a que yo pueda herir los sentimientos de los demás. Y generalmente en el estilo pasivo, aunque la persona quiera decir no, termina siempre diciendo sí. ¿Para qué? Para no dañar al otro. En el estilo pasivo hay una evasión, hay una sumisión. ¿Por qué? Porque se ha generado un miedo. Este miedo se ha generado de que mi idea o mi sentimiento no tiene importancia, que yo tengo que seguir lo que los demás dicen para poder quedar bien, para poder tener una convivencia con los demás o para que los demás me acepten. Este estilo pasivo no defiende sus derechos, generalmente acata los derechos de los demás y generalmente obedece lo que dicen los demás. El estilo pasivo pierde oportunidades de reconocerse primero él y de reconocer la importancia que tienen los demás. Siempre está pensando en el otro.
El estilo pasivo no genera soluciones, no da respuestas, al contrario, hace que este conflicto incremente. En el estilo pasivo, cuando las personas llegan a dar algún punto de vista, su tono de voz suele ser muy bajito. En el estilo pasivo no hay un derecho que él pueda defender. Acuérdense que hay mucho miedo. Y posteriormente el estilo número 3 es el estilo que nosotros necesitamos empezar a trabajar continuamente. Esto va a ser de manera paulatina. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a comunicarnos. Tal vez cuando yo fui pequeño viví dentro de un estilo agresivo con papá. Tal vez había violencia, tal vez mamá era pasiva porque había sumisión, porque había evasión. Y estas habilidades y este tipo de comunicación se aprenden desde edades muy tempranas. Entonces el estilo asertivo es el estilo que debemos de empezar a practicar día a día. ¿Cuáles son las características de un estilo pasivo? El estilo pasivo siempre va a ser directo pero de una manera empática. ¿Qué quiere decir la palabra empatía? Siempre darle la importancia al otro, pensar en cómo se siente el otro, pensar en todo lo que ha vivido el otro para que ahorita está sintiendo determinada situación, pensar en qué es lo que está pensando el otro para poder ponernos en el lugar, en sus zapatos de él. Tiene que ser firme, sí, pero escuchando siempre la opinión de los demás. En el estilo asertivo, importo yo, pero también los demás tienen la misma importancia que yo. Tengo que mantener una escucha activa. Ustedes se han preguntado, cuando hablo con mi pareja, ¿me está escuchando en verdad o solamente me está oyendo? Cuando hablo con mi pareja, ¿qué lenguaje corporal me está dando? Tiene sus brazos cruzados, me está poniendo atención, su mirada está directamente en mis ojos. El estilo asertivo siempre va a fomentar el contacto visual, siempre va a fomentar el que haya un diálogo en un momento adecuado. ¿A qué le llamo un momento adecuado? Muchos papás llegan a venir a terapia y lo que te informan es que yo tengo comunicación con mis hijos adolescentes de manera diaria. Cuando vamos transcurso a la escuela siempre vamos platicando. ¿Ese será un momento adecuado para poder tener un diálogo con tu hijo? Evidentemente no, porque hay otros factores que están involucrados a que tú tengas una distracción. Un momento adecuado es sentarse frente a frente con un contacto visual y a la misma altura a ambos. ¿A qué me refiero con la misma altura? Cuando hablamos con niños pequeños, generalmente papá está aquí y el pequeñito está abajo. Esa no es una forma asertiva de comunicar algo al niño pequeño. Tiene que estar la misma altura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O yo me agacho para poder entablar ese contacto visual, o yo lo siento en una silla conmigo. Porque acuérdense que en el estilo asertivo la importancia la tienen ambos integrantes de la familia. Dentro del estilo asertivo, él va a defender sus derechos, pero también va a defender los derechos de los demás. Él va a estar seguro, va a estar relajado y siempre va a tratar de resolver problemas. ¿Cuál es el objetivo de un estilo asertivo? Generar acuerdos. El estilo asertivo siempre va a buscar generar acuerdos para poder tener una sana convivencia dentro de la familia o dentro de tu núcleo social. ¿Cómo podemos empezar a generar acuerdos con alguien? A través del trabajo de mis yos. ¿A qué se refiere el trabajo de mis yos? Cuando una persona es asertiva, empieza a buscar soluciones y empieza a buscar palabras que puede emplear con el otro para darse a entender. Por ejemplo, tenemos el yo pienso, tenemos el yo opino, tenemos el yo siento. Dentro de estos tres yos estamos intercambiando sentimientos, ideas, pensamientos. Pero ¿qué otro yo se les ocurre para poder emplear un estilo asertivo? Yo podría sugerir emplear el yo propongo, emplear el yo necesito. Hablar de necesidades siempre va a estar implicando una asertividad. Escuchar también qué es lo que necesita el otro. El yo sugiero también emplea un estilo para llegar a tener acuerdos con los integrantes de la familia. ¿Qué otro yo ustedes podrían tener para emplear su asertividad en la comunicación?
Ahora, ya que tenemos identificados los 3 estilos de comunicación, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces en casa han empleado al menos 5 minutos al día para comunicarse con sus hijos adolescentes de manera asertiva? ¿Cuántas veces ustedes han empleado sus yos? ¿Cuántos yos se emplean en su diálogo? ¿Cuántas veces ustedes han sido agresivos o pasivos? ¿Cómo se comunica mi pareja conmigo o cómo se comunica mi hijo que ha aprendido de mí? Para poder empezar a tener esta asertividad en el diálogo, yo les sugiero que de primer momento empecemos a buscar alguna alternativa de solución para poder emplear en casa. ¿A qué me refiero con eso? Siempre que ustedes tengan un diálogo o una comunicación con sus hijos o con su pareja, siempre busquen en contacto visual, siempre miren a los ojos del otro. Esto es muy importante y es fundamental para empezar a tener la asertividad. Posteriormente también cuiden sus expresiones verbales. En este caso, una expresión corporal puede decir mucho. Tengan su cuerpo firme, pero también un cuerpo donde puedan estar sentados de manera en el que el otro pueda entender que a mí me está interesando la plática. Los brazos cruzados, por ejemplo, o la vista hacia otro lado generan la desatención de la plática. Posteriormente tengan una atención y una concentración, mantengan una escucha activa, mantengan ese intercambio. Pregúntense ustedes en casita, ¿cuántas veces he sido escuchada? Pero ¿cuántas veces yo también doy el momento para poder escuchar a los demás? Valoren los sentimientos también que tiene el otro y su importancia. Aquí generalmente, cuando alguien llega a hacerme una pregunta de cómo estoy o cómo me siento, lo que nosotros respondemos es estoy bien, o estoy mal, o estoy más o menos. Pero ¿se han preguntado ustedes en casa qué significa la palabra bien, mal o más o menos? ¿En verdad eso le está diciendo al otro cómo me estoy sintiendo? ¿El bien, el mal y el más o menos son emociones? No. Empecemos desde casa a cambiar estas respuestas que generalmente nosotros damos. ¿Qué es lo que podemos decir en vez de ese bien, de ese mal o de ese más o menos? Nosotros podemos empezar a otorgarle al otro qué es lo que yo estoy sintiendo en cuestión de emoción. Mamá, el día de hoy yo me siento muy triste porque viví esto con mi novia. Oye, yo me siento muy contenta porque el día de hoy tuve esta experiencia. Cuando ustedes empiezan a hablar de sus emociones, empiezan a reconocerse y empiezan a reconocer al otro como alguien importante. Entonces es muy importante que ustedes valoren los sentimientos y las emociones de los demás aplicando este pequeño tip que les acabo de dar. Dentro de la asertividad no puede haber críticas, no debe de haber la parte de juzgar a los demás. Nosotros tenemos que ser empáticos y ponernos en el lugar de la persona con la que estamos hablando. Acuérdense que todos somos diferentes y que cada uno de nosotros tenemos experiencias que nos hacen ser la persona que somos el día de hoy. Entonces tenemos que valorar qué es lo que está sintiendo el otro para que lo estemos viviendo de una manera más sana. Posteriormente no tiene que haber sermones, no tiene que haber interrogatorios. Generalmente cuando el niño o adolescente llega a platicar con papá o mamá, las preguntas que nosotros hacemos es ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Etcétera. Lo que tenemos que hacer es simplemente la escucha activa para que él pueda tener esa confianza en nosotros. Tenemos que escuchar con un respeto, con un interés y hay que dejar que termine. Posteriormente también hay que respetar el momento que tiene el otro del habla, para posteriormente nosotros entrar también con un diálogo y poder tener ese intercambio que buscamos en la asertividad. Muy bien, recordemos también en casa que es necesario decir que siempre vamos a tener conflictos. Los conflictos son parte normal de las relaciones sociales, es algo que llega a generarse. ¿Por qué? El conflicto se desarrolla cuando una persona no llega a pensar igual que yo.
pero el conflicto puede empezar a trabajarse y a solucionarse de una manera en donde haya una comunicación asertiva con una escucha activa. Conflictos siempre vamos a tener en casa, en relaciones personales, interpersonales, pero sí es importante decir que la manera en la cual yo empiezo a solucionar estos conflictos es la habilidad que yo voy a tener para poder empezar a fomentar una mejor calidad de vida. Muy bien, el día de hoy me gustaría hacer la invitación a todos los que nos están viendo. Si ustedes identifican algún malestar o algún conflicto en casa, alguna dificultad para poder comunicarse de manera asertiva, alguna situación que ustedes puedan o quieran trabajar en terapia, nosotros les hacemos la invitación a que nos puedan llamar. Tenemos ahorita la atención en el Centro de Fundidores y estamos para servirle. Muchas gracias. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.